La escritura es una de las mejores invenciones humanas. Es una manera de perpetuar el conocimiento y dejar una constancia personal de nuestra fugaz existencia en este mundo. A través de un libro, se nos permite conocer la personalidad de cualquier individuo, las ideas que rigieron su comportamiento y que guiaron sus acciones, incluso mucho después de su fallecimiento. Resulta un tanto extraño que los principales protagonistas de la historia de México, en su mayoría encontrando un repentino fin, no dejaran ninguna obra escrita tras de sí, viéndonos obligados a saber de sus vidas solo a través de los ojos de terceros, o incluso de personas que no llegaron a conocerlos directamente, siendo la realidad de los sucesos, en muchas ocasiones, trastornada. La historia, sin una justificación escrita directamente por los principales cabecillas del momento, es juzgada entonces por las generaciones siguientes, sin tomar en cuenta las pasiones que en su momento animaron a los protagonistas y que también provocaron choques entre sí. La historia es analizada con los estándares morales de otro tiempo, fuera de contexto, sin trasfondo o mezclada con las opiniones personales de cada observador, llenándola de sesgos que provocan la aparición de diferentes versiones de un mismo suceso, diluyendo la verdad con cada nueva interpretación. He aquí donde radica la importancia de un libro, de tomar la oportunidad de dejar una obra escrita exponiendo los propios puntos de vista, o si no, será demasiado tarde y alguien más se encargará de hacerlo, alguien que pudiera no compartir la misma visión. Tomemos por ejemplo la Revolución Mexicana, uno de los capítulos más significativos de la historia mexicana. Libros explicando lo sucedido hay en exceso desde hace más de 100 años y cada vez aparecen más. Hay escritos de todos los bandos posibles: maderistas, villistas, carrancistas, zapatistas, obregonistas, delahuertistas, etc. Pero de los que en su momento fueron los líderes, solo tenemos un reducido número de obras, entre las que destacan 8,000 kilómetros en campaña, del general Álvaro Obregón, o el escrito prerrevolucionario La sucesión presidencial, de Francisco I. Madero. Fuera de algunos manifiestos o cartas en las que someramente podemos saber lo que otras figuras importantes pensaban, no quedaron obras literarias detrás. Nunca sabremos si tuvieron la intención de hacerlo algún día y la muerte los sorprendió, o en realidad nunca estuvo en sus intereses. Lo cierto es que el rompecabezas perdió piezas fundamentales, dejando huecos que nunca se pudieron sustituir satisfactoriamente. Es en la reducida obra de los protagonistas principales de la historia donde podemos encontrar un libro extraño, fuera del entorno político, y que ha intrigado a muchos desde su publicación. Se trata del Manual Espírita, escrito bajo el seudónimo de Bima, pero que sabemos perfectamente que su autor fue Francisco I. Madero. Para pocos será una sorpresa que el apóstol de la democracia fuera un espiritista, más precisamente un médium escribiente, una persona que afirmaba que, al entrar en trance, podía comunicarse con los espíritus escribiendo sobre una hoja de papel. Uno de los espíritus más recurrentes en los escritos que dejó Madero era Raúl, ni más ni menos que su hermano menor, fallecido en 1887 a la edad de 4 años. Esto se puede remontar a 1891, cuando se interesó por las obras de Allan Kardec, entonces de moda en Europa, y empezó a practicar sus habilidades espiritistas. Según afirmaría más tarde, la comunicación con lo invisible lo había transformado de ser un joven libertino e inútil para la sociedad a un hombre de familia, honrado y que se preocupaba por el bien de la patria. Lo que pudiera parecer una actividad poco ortodoxa para alguien de su envergadura, en realidad contribuyó a definir el destino de México. Fue en uno de sus trances cuando los espíritus le revelaron una misión especial. Debía, a toda costa, conseguir la liberación de su patria de la tiranía. Recordemos que en ese tiempo Porfirio Díaz se había eternizado en el poder y había corrompido la democracia, por lo que los espíritus guiarían a Madero hacia su destino, liberar a México. Desconozco la verdad tras las fuerzas que impulsaron a Madero a una empresa de semejante relevancia. Lo cierto es que tuvo razón. De alguna manera se las ingenió para revolucionar un sistema fuertemente arraigado en el país y, con todo en contra, consiguió el éxito, cumpliendo con su misión providencial y cambiando el curso de toda la nación. Pero, ¿de qué trata el libro Manual Espírita?
En sí es una guía moral que busca conducirnos por el camino del bien durante nuestro paso por la tierra. Ofrece varios consejos en los que se resalta la importancia de procurar la riqueza espiritual sobre la material, de ayudar al prójimo y de preocuparnos por dejar un mundo un poco mejor de lo que encontramos. A lo largo de sus pocas páginas encontraremos una charla entre un maestro y un pupilo. El estudiante hace varias preguntas específicas y es el autor el que, con base a sus conocimientos, inmediatamente ofrece la respuesta. Madero afirma que el espíritu es eterno y reencarna considerable número de veces en nuestro planeta hasta que, a través de las experiencias mundanas, ha sido purificado lo suficiente, adquiriendo los conocimientos y virtudes necesarias para pasar a una dimensión superior. Cada vez que volvemos al mundo, traemos con nosotros, a través de inteligencia, aptitudes y virtudes, el recuerdo de lo aprendido en reencarnaciones anteriores. También traemos con nosotros una carga energética positiva o negativa, según actuamos en nuestra encarnación anterior. Esto significa que, según Madero, nuestra encarnación actual es producto de nuestra actuación durante nuestra vida anterior. La purificación espiritual es un proceso largo y penoso, que sin embargo puede verse acelerado si el espíritu logra desapegarse de las cosas materiales y se inclina más por la sabiduría y por la riqueza interior. Las obras, cuyo móvil es el amor, deben ser ambicionadas por el justo. Los males, con los que afligimos a otros, nos perseguirán como el cuerpo siempre es seguido por la sombra. Para corroborar lo anterior, el autor se basa en varios textos bíblicos. Por ejemplo, Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otro versículo citado es Mateo 17, donde los discípulos preguntan a Jesús por qué dicen los maestros de la ley que Elías, un profeta fallecido hace 1000 años, volverá. Y Jesús responde: sin dudas, Elías viene y restaurará todas las cosas, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, quien hacía poco había sido decapitado. Finalmente, Madero añade una nota desconcertante: el hombre de bien debe caer ante los golpes de los malos, como el árbol perfuma el hacha de quien lo hiere. ¿Qué piensas al respecto? ¿Acaso Madero sabía algo que quizás nosotros desconocemos? ¿Pudo uno de los sucesos más trascendentales de nuestro país ser iniciado por espíritus? ¿Podría ser cierto lo narrado en el manual espírita? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.